Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Bienvenidos a otro encuentro del Señalador de Ideas y todo el equipo, técnicos, el director, iba a decir los directores, porque tenemos un director que vale por 20. Es así, es el director del Señalador de Ideas. Y también, por supuesto... El director sí, pero... Ellos. ¿Cómo están? Sobre todo este. No sé, señálense entre ustedes, no sé, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Todo bien. Yo lo veo bien, yo ando bien. Si ustedes están bien, yo estoy bien. Usted es feliz con la felicidad del otro. Seguramente, así debe ser. Qué maravilla, qué maravilla. Sos feliz haciendo feliz a los demás, que es como tiene que ser. Exactamente. Bueno, vamos a ver si la editorial de Julio lo hace feliz. A ver si te hace feliz. Pero previamente quiero saludar a quien nos acompaña en esta noche, Emilio Campo. Gracias, Emilio. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos y luego vamos a hacer mención a tu libro y hablaremos sobre un tema, que hoy está en auge. Hoy está en auge y bueno, un poco vamos a tratar de hacer una pequeña introducción, más que una editorial. Está en auge y yo diría que yo arrancaría de decir, bueno, por un lado es algo que lo venimos tratando de atacar para que no lo sigan vendiendo como la solución. Por otro lado, creo que también es algo que es preocupante, porque es una realidad que nos aqueja a todos. A mí las primeras palabras que me vienen son miedo, mediocridad, violencia e inseguridad, cuando se habla de populismo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a mirar un poco para adelante las cosas y vemos, por ejemplo, cuáles son los países populistas, los países que han tenido estas experiencias populistas, y vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, Corea del Norte y muchos otros, si bien hay otras excepciones que después vamos a charlar y discutir en el programa, que pueden ser interesantes, uno se da cuenta de que es algo destinado al fracaso. Como anécdota, muy rápida y corta, la vez pasada hablaba con una persona que venía de Cuba. De hecho, voy a decir quién es la persona, uno de mis hijos que estuvo en Cuba, y me dice, ¿vos sabés, pa? Me dice que yo les preguntaba si ellos estaban conformes con eso y todos me decían sí, hasta que empecé a hacer la pregunta más completa. Dice, ¿están conformes con esto o les gustaría otra cosa? Y la respuesta de ellos es que no conocemos otra cosa. Claro, hace 50 años o más que viven con eso. Entonces, es como que viven en un conformismo total de lo que se les da, de lo que reciben. ¿Cuál es la mecánica del populismo como para grandes rasgos, para tratar de entenderlo? Yo elimino las posibilidades de que se consigan las cosas, aprieto a la gente de menores recursos y después le doy lo básico. Una vez que le doy lo básico para subsistir, logro a través de darle ese básico que me agradezcan que se lo doy. O sea, es casi sádico el mecanismo de cómo funciona el populismo en todos estos lugares. Te elimino las posibilidades, te elimino alternativas, te doy para que subsistas y agradeceme porque gracias a mí podés comer. Es tremendamente así. ¿Cuál es la otra pata del populismo? Atacan la justicia. Veamos, sin ir más lejos, muchas cosas se han visto estos días. Se elimina el Poder Judicial. Se trata de poner una corte militante, como se ha planteado en algunas líneas políticas, que la corte tiene que ser militante, una aberración jurídica. Los jueces tienen que fallar conforme a derecho, no conforme a ideología. Eso es básico en todo el mundo. Si no, vamos a caer en leyes o normas como, por ejemplo, los antecedentes de la revolución bolchevique, cuando hablaba que era delito todo lo que atentara contra los intereses del Estado, o el código nazi que decía todo lo que atente contra el sano espíritu del pueblo alemán. Ahí se muere la seguridad jurídica. Y el tercer punto es que levantan la bandera contra lo que ellos llaman la oligarquía. Entonces a mí me hace gracia cuando hablan de la oligarquía y demás, porque cuando uno se pone a analizar la oligarquía, ¿qué quiere decir la oligarquía? La oligarquía viene de óligos y arcos, son dos palabras griegas, que quiere decir gobierno de pocos. Cuando es gobierno de pocos es un núcleo cerrado. Solamente con mirar un poquito para atrás, y eso llama la reflexión a quienes nos ven, piensen un poquito cómo era el núcleo que nos gobernó antes, cómo se manejaban, cuáles eran las políticas, cómo vivían, qué autos tenían, en dónde vivían, a dónde viajaban, qué consumían. Solamente con mirar eso
vamos a ver que cuando se habla de oligarquía, la oligarquía que venden, que es la oligarquía, es decir, que tratan de meter la parte de la empresa, el empresario, la gente que le cae bien, no pasa por ahí. O sea, también los están engañando. El populismo, y con esto cierro y no hablo más, porque creo que es mucho más interesante escuchar a nuestro invitado que a mí, creo que, por ejemplo, vamos a encontrar populismos en países de derecha, como por ejemplo un caso que vamos a charlar, el caso de, muchos dicen que Trump es populista. Ahora, uno puede ser populista cuando tiene un país que funciona, que tiene inversiones, que tiene industria, que está activo, que está en el mejor de sus momentos, puede tomar decisiones populistas. Pero ponerlo populista antes de lograr que el país funcione, me parece que es el comienzo del fracaso. Miguel quiere decir algo antes de darle paso sí, a pero Miguel. breve. Yo tengo la idea de lo que yo vivo, ¿no? Es un sector de poder donde te toma a la clase baja que no tiene salida ni privilegio y dice, bueno, yo soy el bueno, yo le voy a dar cosas, hasta ahí. Y los malos son los oligarcas, como decía él, o la gente privilegiada o la gente rica, ¿no? Para separarlos de todo eso. Cuando ellos son los más ricos de todos. Es claro, es la utilización del poder a través de dádivas a gente de una clase social baja sin privilegio. Emilio, ¿somos responsables de los políticos que nos gobiernan? Y sí, porque tenemos la oportunidad de elegirlos, claramente somos responsables. Claro. La democracia funciona para eso, para darnos la opción de elegir y deselegir a quienes nos gobiernan. O sea que sí. Estamos complicados, entonces. No, creo que tenemos que empezar a aprender a elegir. Tenemos que empezar a aprender a elegir. Tenemos que empezar a dejar de elegir por lo que nos cuentan, lo que nos mandan o lo que nos meten en la cabeza. El otro día, por ejemplo, teníamos una discusión con una persona que me decía, fíjate lo que está pasando con la juventud. Hay mucha juventud que hoy apoya el cuentito K. Otra juventud que quiere lo distinto. Entonces están volcados más hacia lo que es el liberalismo y todo ese tipo de cosas. Pero la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de esos casos, probablemente es todo por, como yo le digo, el efecto helado. Le fue chorreando de arriba. Entonces se nutrieron de eso para tener ideas. Y lamentablemente creo que es esos votos, por ejemplo, si no se les da la posibilidad de que vean, que conozcan las distintas formas de gobierno, la realidad de los países y las distintas ofertas políticas, es muy difícil que los saques de blanco y negro, River Boca, o todas esas dicotomías típicas de nuestro país, ¿no? ¿En qué se basa? Dos cosas que me interesa preguntarle, chiquitita. ¿Cómo se forma el líder populista y de qué se nutre? Bueno, antes de hablar de eso, tengo que hablar de algo previo, porque claro. El tema del populismo es un tema que ha dado debates de hace muchas décadas. Sí. Sociólogos, politólogos no se ponen de acuerdo qué es el populismo. Y hay mucha confusión, y como estos términos se manejan políticamente, también obviamente a veces hay intencionalidad en la confusión. Claro. Cada uno viene con su definición, yo por supuesto tengo la mía también, y para empezar, antes de hablar del líder populista, tenemos que hablar qué es el populismo. Claro. Y mi definición de populismo está inspirada en lo que decía Aristóteles, en lo que decía Polibio, en que decía los pensadores clásicos. Cuando surge la democracia en Atenas, se empieza a hablar de la demagogia, como la degeneración del sistema de gobierno de la democracia, la teoría de Aristóteles de los tres gobiernos. Polibio después habla de la oclocracia, que sería el gobierno de las masas o del pueblo. Y el tema desaparece y vuelve a reaparecer 2000 años después. Napoleón III se considera como uno de los primeros políticos populistas. Y después en el siglo XX, ¿cuándo vemos el populismo? Lo vemos en Alemania. Hitler es el primer y más exitoso líder populista de la era moderna. Ahora, entonces, ¿pero qué es lo que queremos decir? Porque pensamos en Hitler y después pensamos en Chávez y decimos, bueno, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque el populismo, en definitiva, es una solución a un problema. Todas las sociedades, al igual que las personas, a lo largo de su vida experimentan crisis. Esas crisis muchas veces surgen de que uno se enfrenta, o una sociedad se enfrenta a un problema estructural. Entonces, hay dos maneras de resolver los problemas estructurales. Uno es una solución
facilista, simplista y arbitraria, que es la que propone el populismo, y la otra es resolviendo el problema con reformas estructurales. Y entonces ahí está la cuestión central respecto al populismo, porque el populismo surge en una democracia, y eso es esencial. Cuba no es populismo, Cuba es una dictadura socialista. Tal cual. Nunca fue populismo porque Castro llegó al poder por las armas. Para que sea populismo tiene que llegar por el voto, es decir, hay un elemento central que es el voto. Cierto, eso es cierto. Y entonces, ¿cómo surge el populismo? Cuando una sociedad se choca con esta barrera estructural, y esa barrera estructural genera una divergencia entre las expectativas de la gente y la realidad, a esa divergencia yo la llamo la brecha de la frustración, es decir, cuando hay una brecha de frustración en la sociedad, aparece un líder carismático, oportunista, inescrupuloso, que propone como solución a este problema estructural la solución facilista, simplista y arbitraria. Y la propone con un discurso, con una narrativa, que es una narrativa que yo siempre la defino como maniquea y paranoica. Maniquea porque divide al mundo entre buenos y malos. Los buenos son los que votan por el líder populista, los malos son los que obviamente no votan o que son una minoría electoral. Y esto es central, porque hay una minoría que queda excluida después bajo el populismo. Y el populismo apela a este discurso maniqueo y también paranoico porque plantea que esos otros, que son los enemigos del pueblo, están siempre conspirando para perjudicar al pueblo. Es decir, la estructura del discurso populista es maniqueo, es paranoico. Y apela a valores, creencias que están muy fijadas en la sociedad. Por eso el populismo es idiosincrático a la cultura y al momento de la historia. ¿Pero se lo cree el líder eso? Vamos por parte, porque no terminé. Y con este discurso que apela a esas creencias y a un nacionalismo extremo siempre, a un chauvinismo más bien, el líder populista, si es exitoso, logra convencer a una mayoría que vote por esa solución. Claro. Y entonces, el problema es que la solución, como decía, es simplista, facilista y arbitraria. ¿Por qué es facilista? Es facilista porque pretende solucionar un problema estructural de una manera fácil. ¿Qué quiere decir fácil? Que no le va a costar nada a ese grupo de votantes que votó por el líder populista. Eso es lo primero, es facilista, porque no tiene costo. Claro. No tiene costo para quienes lo votan, el costo lo tiene que pagar otro. El otro es el enemigo del pueblo. Es simplista porque plantea una solución a un problema grave de una manera muy simple y como apela a estas creencias que están flotando, digamos, en el ambiente, para el votante medio le resulta totalmente creíble. Y por eso es convincente el discurso del líder populista, porque plantea una cosa que la puede entender hasta la persona de menor nivel educativo. Y el tercer aspecto de esta solución populista es que es arbitraria. ¿Por qué es arbitraria? Porque requiere reemplazar el imperio de la ley por la voluntad del líder. Claro. Que el líder se arroga, a su vez, representar la voluntad del pueblo. Entonces, como decía Polibio, hay una arbitrariedad, muchas veces violenta, en el populismo porque requiere violar las normas, las tradiciones, las normas escritas y no escritas de funcionamiento de una democracia. ¿No distinguen entre leyes o principios éticos? No importa, porque desde el punto de vista del populismo, y esta es una diferencia esencial, es que hay una voluntad general y esa voluntad general está encarnada en el líder. Entonces lo que quiere el líder es lo que quiere el pueblo. Entonces no importa la ley, porque lo que quiere el líder ahora es lo que quiere el pueblo, o sea que la ley es una cosa que está permitida. Entonces, hacemos una pausa, estamos aquí con Emilio Campo y después retomamos lo que usted preguntaba, Miguel. Ya volvemos. CITAP, excelencia en servicios de salud. CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios, neonatología, pediatría y adultos. Avenida Pueyrredón 480, tercero 16, 4867-7400.
realmente fue una cátedra de lo que es el populismo. No tanto Muy claro, que se habla, tanto muy que se claro. habla, pero bueno, fue muy pedagógico, Emilio. Miguel decía. Yo tengo 3 preguntas que le voy a hacer. Primero hay algo que coincido plenamente, porque quizás fui uno de los primeros que decía que nuestra querida expresidente era una persona que tenía rasgos psicopáticos, pero de libro casi, paranoico. Y por supuesto, se rodean de los obsecuentes, que se la creen también y que la aplauden. Y entonces, y tienen sus tics, ¿no? Es decir, acá hay que aplaudir, acá hay que reír, acá hay que hacer esto, acá hay que hacer el otro. Tiene un manejo el líder populista sobre que a mí me alarma, porque a veces los que siguen al líder populista se creen que es la realidad y lo asumen como tal. Entonces yo que pienso contrario y le digo, no, mira, el libro tiene un fondo blanco. No, ¿qué blanco? Vos estás del otro lado, sos antipatriota, ¿no? Por eso me resulta a veces difícil. A ver, si yo lo quisiera hacer, no sé cómo hacerlo, si yo quisiera ser un líder populista, ¿cómo surge? Bueno, es muy interesante. Surge de la espontaneidad. Es muy interesante porque el líder populista tiene de manera innata una capacidad de captar algo que siente el votante medio. Porque recordemos, es un empresario de la política. Claro. Por ejemplo, Trump nunca leyó un libro sobre qué es el populismo y sin embargo, en su funcionamiento, de la manera que es, ha seguido, digamos, los típicos pasos de un líder populista. Perón, de diferencia, había estudiado muy detalladamente. Se había leído el Mein Kampf de Hitler, había leído La psicología de las masas de Le Bon. O sea, Perón venía con el manual estudiado de punta a punta. De punta a punta. Hay un elemento central, y esto lo recalcaba Hitler en su famoso libro Mein Kampf, es que el corazón del votante hay que abrirlo con emociones, hay que llegar al corazón, y el corazón se llega con emociones. Y Hitler entendió, y esto también lo dijo Le Bon, es que la emoción más duradera del ser humano es el resentimiento. Bueno, el resentido está siempre a la espera de ese resarcimiento. No es envidia, el resentimiento es el castigo a quienes se juzga culpable por la situación en la que nosotros estamos. Es decir, y esto tiene varias dimensiones, por eso es importante también resaltar algo, que es que el populismo no es una ideología, el populismo es una forma de hacer política. Esto lo decía Ernesto Laclau, inspirador de los Kirchner y de Chávez y de tantos otros. Decía, el populismo no es una ideología, es una manera de hacer política. Y esa manera de hacer política se puede hacer desde la derecha o se puede hacer de la izquierda. Claro. ¿Cómo se define el sesgo ideológico? Se define por la identificación del enemigo. Es decir, si el enemigo es una minoría racial, si el enemigo son los extranjeros, es probable que ese populismo sea más de derecha. Si el enemigo es alguien que tiene un nivel de ingresos más alto, probablemente estamos con un populismo de izquierda. Pero entonces, volviendo a la pregunta, el líder populista tiene una capacidad de conectar con algo que está flotando en el aire y que es fundamental en esa cultura y en ese periodo de tiempo. Y esa capacidad de conectar que tiene que ver con el carisma y por el hecho también, y esto lo resaltó Freud cuando escribió su famoso libro de psicología de las masas y análisis del yo, que es el tema de la identificación, porque el líder populista representa, es como una imagen proyectada de las características típicas de un pueblo. Esto también lo decía Sarmiento en Facundo, ¿no? Decía, el caudillo es como un espejo gigante donde se reflejan las características típicas de un pueblo. Y entonces el líder populista tiene eso, que es lo que logra que una masa o que un gran número de votantes se identifique, porque representa en una manera exagerada, si se quiere, rasgos típicos. ¿Cuál es su búsqueda? ¿Cuál es su búsqueda del líder populista? Poder. ¿Qué quiere? El poder. El líder populista busca poder. La búsqueda del poder es lo único que lo mueve, porque el líder populista, otra cosa muy importante que voy a decir, es un narcisista. Claro. Es un gran narcisista. Entonces,
digamos, el narcisismo colectivo también se refleja en el líder, porque hay un montón de gente que se identifica con esa figura. Entonces, no, y fíjate lo que vos dijiste hace un rato también, que yo creo que también es interesante, cuando vos dijiste que se trata de buscar el punto, digamos, donde se compra la voluntad de la gente con algo más, con cosas simples. Y vos dijiste algo muy importante que quiero recalcar, que es uno de los el primer antecedente, uno de los primeros antecedentes, que fue la Alemania de Hitler. sí. Entonces a mí me viene a la cabeza, como un comentario, ¿cuál fue la primera campaña a nivel social que hizo el nazismo en Alemania? Que lo hizo Goebbels. ¿Cómo se llamaba? Y se llamaba, era Radios para Todos. Era entregar una radio a cada... ¿Para qué? Para poder... Pero lo que me hizo gracia es Radio para Todos. Cualquier similitud con lo que ha pasado en los últimos también años. Hizo lo del Volkswagen. Para todos, Volkswagen era supuestamente el auto del pueblo. No, pero lo que me refiero es que Radio para Todos versus, fíjate después, cuando venimos a los 12 años, no, es que todas las cosas para todos que teníamos. Que los mecanismos son idénticos, o sea, sí. Como te digo, el sesgo puede ser para la derecha o puede ser para la izquierda. Totalmente. ¿Tus enemigos son los ricos o son los judíos o son los chinos, los musulmanes o los mexicanos? Decidilo como vos lo quieras, pero una vez que vos identificaste ese enemigo no tiene derechos, eso es muy importante. Ese enemigo no tiene derechos. La arbitrariedad pasa también por la violación de los derechos de la minoría que es enemiga del pueblo. Bueno, como decía Delía en el video que circula, ¿no? Cuando volvamos para los otros, ni piedad. Exactamente, es la antítesis de la democracia. Es decir, uno puede tener inclinaciones de izquierda o inclinaciones más de derecha o de centro, pero aceptar que hay un sistema que se llama democracia. Claro. Y que ese sistema no es solo una cuestión de voto, sino una cuestión de respeto del derecho de las minorías. Ese es el tema esencial. Y ahí hay una diferencia fundamental, porque si decimos no, si yo tengo 51% de los votos, hago lo que quiero, no estás en democracia, eso no es democracia. Eso no es democracia. Y lo interesante... El populismo no tiene nada que ver con la democracia. Es decir, el populismo no debería, digamos, trabajar, una manera de decir, en una democracia. Sí, lo que pasa es que trabaja porque si desde el momento que tenemos elecciones, está la posibilidad de que surja el populismo y de hecho, justamente empecé esta charla, si se quiere, hablando de los clásicos. Los clásicos decían, el populismo es la degeneración de la democracia. Totalmente. Lo interesante del populismo es que es la degeneración de la democracia, pero el populismo no es un sistema estable. Es decir, podríamos definir al populismo, tiene 3 etapas. La primera etapa compite por el poder, a ver si saca la mayoría que necesita. La segunda etapa, si es exitoso en la primera, está en el poder y ahí hace lo que supuestamente venía a hacer, que es implementar la solución a los problemas que tiene la sociedad para que la gente no esté tan frustrada. Lo que pasa es que esta solución del populismo nunca funciona, porque no es una reforma estructural. Es una solución facilita que no es solución, porque todos sabemos que los problemas estructurales no se solucionan, requieren esfuerzo, tiempo, etcétera, que el populista no las quiere. Entonces el sistema populista degenera a su vez en una dictadura, que es lo que pasa en Venezuela. ¿Por qué? Porque como no resuelve y no logra cerrar esa brecha de frustración que lo lleva al poder, sabe que si hay nuevas elecciones va a perder. Entonces el populismo, por definición, en su última mutación, si se quiere, destruye la democracia y se destruye como populismo y se convierte en una dictadura. Es decir, Maduro no es un líder populista, Maduro es un dictador. Chávez fue un líder populista en algún momento. Y Maduro es un dictador. Y después degeneró en un dictador, y Chávez directamente es un dictador, porque, digamos, las elecciones fraudulentas no legitimizan a ningún dictador. O sea, es como... Maduro mira, yo no te quiero dar como un líder populista, sino como a dedo. A dedo. Él fue nombrado. Claro. Te quiero dar unos datos estadísticos que leí hace pocos días. Después te voy a decir de qué país pertenecen y quiero que vos, y quiero ahí también tener tu reflexión. Es un país en el cual, a raíz de aplicar una mecánica que no, obviamente no es populista, sino que es todo lo contrario, la realidad hoy representa el 63,1% clase media, media baja, la media alta ocupa el 26,7% y el 10,2% respectivamente.
y el nivel de pobreza no llega al 4%. Estoy hablando de, uno diría que Francia, Alemania, Inglaterra, no, Chile. Chile. O sea, es tan difícil que nosotros, fíjate el daño que nos ha hecho el populismo a nosotros, que cruzando la cordillera, como decimos en broma, le empujamos la cordillera y los tiramos al agua, y ellos cómo han logrado lo que han logrado, y nosotros por los populistas de turno, o sea, los 12 años de populismo que tuvimos, estamos como estamos, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta que le hice a Emilio, ahora te lo afirmo. Somos responsables de los políticos que elegimos. Ese. Contanos de tu libro antes de cerrar el programa. No, este es un libro que editamos el año pasado con el nuevo sello editorial de la Universidad UCEMA. ¿Querés exhibirlo así? Es una colección de ensayos de académicos de Argentina y también hay algunos extranjeros. Muchos de ellos enseñan en el exterior, sociólogos, economistas, politólogos. Y básicamente se llama El populismo en la Argentina y el mundo porque explora justamente cómo ha funcionado en la Argentina y el mundo este tema del populismo. Así que incluye distintas versiones, ¿no? Hay un capítulo que es mío, pero digamos ahí más o menos distintas visiones, digamos. Distintas perspectivas, si se quiere, la perspectiva más de la política, la perspectiva más de la sociología, la perspectiva más de la economía. ¿Y por qué? Porque el populismo ahora se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda. O sea, la mitad de Europa Oriental tiene gobiernos populistas, Trump es populista, el Brexit es un síndrome populista. Entonces, es un tema que hoy se le presta muchísima atención y esta fue nuestra contribución. Nosotros creemos que en Argentina tenemos, digamos, el doctorado y postdoctorado en populismo. Es decir, que hay mucho que aprender de lo que ha hecho el populismo en la Argentina, porque no hay ningún otro país que se ha abrazado esta idea del populismo, de la solución fácil, arbitraria, simplista, etcétera, que nosotros. Y nos fue pésimo, pero no aprendemos. Gracias, Emilio, por habernos acompañado. Gracias, Emilio. La verdad, muy interesante, por cierto. Vamos a tener que hacer otro programa más adelante y seguir charlando, porque da para charlar muchísimo. Nos vamos, ¿están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.